6 de marzo de 2022, domingo primero de Cuaresma, ciclo C. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Tentaciones que siguen vigentes. En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando se estaba preparando para su misión. Tanto Mateo como Marcos y Lucas nos traen esta narración, que es como una especie de símbolo de la vida de Jesús en su lucha contra el mal. En esta ocasión, meditamos la narración del evangelista Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Al iniciar la narración, hay dos aspectos de singular importancia. En primer lugar, el Espíritu Santo lo fue acompañando durante los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el desierto, mientras era tentado por el diablo. Y segundo, en todos estos días estuvo sin comer, pero al final, como es natural, sintió hambre. En ese momento llega la primera tentación, basada en la necesidad material. Las palabras del diablo son bien sugestivas. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús responde con la Sagrada Escritura. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Jesús, aunque tenía hambre, no realizó ese signo milagroso, porque el demonio quería que utilizara en provecho propio su filiación divina y su condición mesiánica. En cambio, cuando multiplicó los panes y los peces, lo hizo en beneficio de las gentes que salieron de sus casas, dejándolo todo, para ir en busca del pan de la palabra de Dios, que les diera un horizonte en sus vidas. Además, este signo milagroso se dio en un contexto de solidaridad, donde algunas personas que llevaban algunos panes y peces los entregaron para compartirlos con los demás. La segunda tentación es la sugestión del poder. El diablo muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y dice, todo será tuyo si postrándote me adoras. Aquí el demonio está tratando de divinizar el poder de manera fraudulenta y le pide a Jesús que lo adore. Se trata del engaño del poder que Jesús desenmascara y rechaza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. No podemos arrodillarnos frente a los poderes del mundo, sino solo a Dios, que es el camino, la verdad y la vida plena. En la tercera tentación, el diablo propone a Jesús que realice un milagro espectacular, que se arroje desde los altos muros del templo y deje que lo salven los ángeles, para que todos crean en él. Pero Jesús responde que no hay que tentar a Dios. No podemos hacer experimentos con la respuesta y la manifestación de Dios. Debemos creer en Él. No debemos hacer de Dios materia de nuestro experimento, nos dice el Papa Benedicto XVI. El apóstol Pedro, un hombre experimentado en su vida de fe y de seguimiento del Señor, que tuvo que sufrir los embates del enemigo, en su primera carta aconsejaba a los cristianos a vivir con sobriedad y austeridad, pero también a estar siempre vigilantes, porque el demonio, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso hay que resistir en la fe, sabiendo que las mismas tentaciones y padecimientos están viviendo los cristianos de todo el mundo. Desde una óptica pedagógica, hay que distinguir en la tentación tres fases. La primera fase es la sugestión, que es una influencia externa que nos invita a pensar y actuar de una manera diferente al camino que nos presenta la palabra del Señor.
Eso lo podemos percibir a través de las personas, de los libros, de los medios de comunicación, los cuales tratan de manipular nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y comportamientos. Una segunda fase es la delectación o el placer de los sentidos. Es una especie de complacencia deliberada cuando se coloca el pensamiento en algo prohibido o que va contra las convicciones cristianas, pero aparentemente sin la intención de ponerla por obra. La tercera fase es el consentimiento, que es la actitud del cristiano cuando permite o acepta algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Hay que distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. San Gregorio Magno decía que Jesucristo, Dios encarnado en el seno de la Virgen María, vino al mundo exento de pecado y por lo tanto no había en él ninguna contradicción. Él puede ser tentado hasta la sugestión, pero la delectación malvada y el consentimiento no tuvieron cabida en su espíritu. Por eso toda esta tentación diabólica ocurrió en el exterior, no en el interior, termina diciendo San Gregorio Magno. Pero también tenemos que hablar, para terminar, del aspecto interior de la tentación. El escritor francés Jacques Lacarrière, cuando escribió su historia sobre los monjes del desierto de la cristiandad antigua, hizo alusión precisamente al carácter interior de la tentación. Cuenta que cierto asceta estaba atento a la llegada de un observador, con el presentimiento o la certeza de que se trataba del diablo, cuando de pronto descubrió que ese visitador no era otro que él mismo, que venía a su encuentro desde un lejano horizonte. Era la tentación que salía desde lo más profundo de su ser. Una pregunta para compartir en familia. ¿Has podido distinguir entre la tentación que viene de fuera y la que viene desde dentro de tu corazón? Unámonos a esta oración a María, protectora contra las tentaciones. María, Madre de todos los mortales, ayúdanos a entrar en nosotros mismos y escuchar la voz de Dios, que nos señala el camino para vencer las tentaciones del maligno y encontrar la verdad que nos anuncia tu Hijo Jesús. En este tiempo de combate espiritual, enséñanos a utilizar las armas de la fe, especialmente la oración perseverante al Señor de la misericordia, la escucha atenta de la palabra de Dios, la penitencia renovadora de nuestro espíritu y la caridad constante y generosa con nuestros hermanos más frágiles en la familia y en la sociedad. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, guiados por el Espíritu Santo, danos la alegría sincera para vivir este tiempo de Cuaresma y concédenos un tiempo de gracia y de bendición. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.